Llegaron hasta ahora. Sonrían. Ahí estamos para empezar. Voy a compartir pantalla y bueno. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase que va a ser una clase muy especial y como, digamos, vamos a hablar del tercer templo, el cual habitualmente es difícil poder estudiarlo porque siempre hablamos del primero y segundo templo, como está especificado. En el primer templo principalmente está en Crónicas, y el segundo templo está en Maimónides, como era el segundo templo, y el tratado de Midot, medidas, que en base a eso ahí encontramos el segundo templo. Pero el tercer templo básicamente está descrito en las profecías del profeta Ezequiel, conocido popularmente. Y Ezequiel vivió hace 2400 años atrás aproximadamente. Él vivió en la época del primer templo. Fue llevado a Babilonia 11 años antes de la destrucción del primer templo y estuvo radicado allá. Fue llevado con digamos, el galut, el destierro que hubo por el rey Joiahim, como trae al respecto el Tanaj, y él profetizó estando en Babilonia, por ejemplo, Maasea Merkabah. Maasea Merkabah es uno de los temas y tratados más difíciles de comprender, que es cómo Dios, el trono celestial, y Dios se revela al mundo a través de toda la creación de los mundos espirituales, y cómo va descendiendo hasta la creación de este mundo físico y material. Esto él lo profetizó estando ya en Babilonia, y más o menos 25 años de su vida en Babilonia, o sea, 14 años después de que se había destruido el templo de Jerusalén, él tiene una profecía de Dios, una conversación con Dios, que le dice y le describe cómo va a ser el tercer templo, y le dice: anda a enseñarle a Israel. Y el profeta Ezequiel le dice a Dios: ¿para qué le voy a ir a enseñar si recién acaba de destruirse el templo, el primer templo? Entonces, ¿para qué si no lo vamos a construir ahora? Entonces le dijo Dios, le respondió así, que esa fue la primera conferencia que Dios dijo a través del profeta Ezequiel respecto al tercer templo, y le dijo así: por cuanto que mis hijos están en el exilio, mi casa va a quedar anulada, no va a estar en pie. Y Dios le enseñó lo siguiente: dile a Israel, al pueblo judío, de que cuando ellos estudian las leyes y se ocupan de aprender las leyes del templo, yo les considero como si fuera que están construyéndolo, a través de estudiar las leyes específicas. Entonces, por eso es necesario que vos le enseñes al pueblo judío cómo va a ser el próximo templo. Entonces, en base a eso, de que solo estudiarlo es suficiente para que estemos construyendo el templo, que es lo que estamos haciendo esta noche, estudiando respecto al tercer Beit HaMikdash, estamos ayudando a la construcción del mismo. No es solamente informarnos cómo va a ser y qué medidas va a tener y demás, sino es todavía mucho más profundo
lo que nos dice Dios, que a través de estudiar y entender y conocer las medidas que va a tener y dónde va a estar establecido y cómo va a estar establecido, estamos construyendo el templo. Ese es concretamente lo que Dios le dice al profeta Ezequiel. En realidad, transmitir una imagen con palabras solamente es muy complicado y muy difícil, ¿sí? Y bajarlo eso, por ejemplo, en multimedias o tridimensional, como se puede, era muy complicado, a punto tal que el propio Maimónides, respecto al primer templo, le explica claramente cómo era, el segundo templo, todo se sabe justamente a través de lo que escribe Maimónides, gran parte del mismo, pero respecto al tercer templo, Maimónides dice que está en las profecías de Ezequiel, pero no está muy claro ni muy explícito, y por eso es difícil comprenderlo. Por eso, hasta el presente, no se hablaba con mucha precisión, sí se hablaba que va a haber un tercer templo y demás, y que estaban las profecías de Ezequiel, pero específicamente medidas, dimensiones, ubicación, era muy difícil hacerlo, y nosotros podemos al único exégeta que va interpretando los versículos de Ezequiel es Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que vivió en Francia hace más o menos 1000 años atrás, y él es uno de los exégetas más importantes, los interpretadores de la Torá y el Tanaj y el Talmud. Él tiene un comentario a toda la Torá de Moshe, a todo el Tanaj, las Sagradas Escrituras, y a todo el Talmud babilónico y el Talmud jerusalemita. O sea, fue uno de las luces del pueblo de Israel, y él va explicando cómo es, de acuerdo a las profecías de Ezequiel, cómo va a ser el tercer Beit HaMikdash. Y en base al perfil que Rashi enseña, vamos a desarrollar la construcción del Beit HaMikdash. Esto lo agradecemos a una institución que hay en Israel que se llama Le Shichnot Idreshu, que fue justamente fundada hace mucho, que ellos hicieron un trabajo magnífico y proporcionaron tanto los contenidos como las imágenes que estamos viendo, y facilitarnos la comprensión del tercer templo muy precisamente. Y por eso es una de las primeras veces que se enseña así públicamente la construcción del tercer templo eventualmente, que se basa en lo que el profeta Ezequiel nos enseña. En general, la imagen del tercer templo está dividido en 4 dimensiones, en 4 espacios, en 4 lugares. La primera es la explanada del templo, ¿sí? Donde va a estar la explanada del templo, que se llama Har HaBayit, que va a ser, como vamos a explicar enseguida, mucho más amplio de lo que era en el segundo templo eventualmente, como estudiamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que estudiamos que Herodes destruyó el primer templo y lo volvió a construir sobre unas medidas de 250 metros por 250 metros? Bueno, ahora vamos a ver cómo será la futura explanada del tercer templo. El segundo tema es el Ezrat Nashim, el atrio de las mujeres. También estudiamos que en el segundo templo había un atrio de las mujeres, que era donde podían entrar las mujeres, también podían entrar hombres, y era el lugar donde podían entrar todos los israelitas, eventualmente, y se llamaba el atrio de las mujeres porque tenía alrededor balcones donde en las festividades, especialmente en la fiesta de Sukkot, en Simchat Bet HaShoeva, las mujeres se paraban arriba para una cuestión de recato y no mezclarse como hacemos en los templos, y por eso ese lugar fue nominado Ezrat Nashim. El tercer lugar que tenemos acá es la Azara. La Azara es donde, y estaba ahí el Ejal, digamos,
y está dividido en dos partes, como aprendimos la semana pasada. Acá es lo que está delimitado con negro en el medio, es la Azará, donde estaba el altar al aire libre, donde se hacían las ofrendas, y después estaba el Ejal, que es la parte azul que tenemos acá, donde estaba la casa, que ya vamos a explicar las dimensiones que tenía y a su vez que había en el mismo, dentro del mismo. Y finalmente, cómo va a ser el mapa futuro de la tierra de Israel, cómo va a dividirse para las tribus y demás, cómo va a estar organizado el mapa nuevo de la tierra de Israel en el futuro. Estos son los 4 ítems que vamos a tocar, los 4 espacios que vamos a tocar en el día de hoy. El tercer Beit HaMikdash es básicamente diferente a los dos anteriores. Primero que todo, la explanada del monte es 36 veces mayor que la explanada del monte de la época del Segundo Templo. La época del Segundo Templo, como dijimos antes, tenía 250 metros por 250 metros. En cambio, la explanada del templo va a tener 1500 metros por 1500 metros, y después vamos a explicar para qué era tan amplio, por qué era necesario hacer un espacio, una explanada tan grande, de 1,5 kilómetros por 1,5 kilómetros, estamos hablando. Es inmenso esa explanada, y cómo estaba ubicado dentro de esa explanada digamos, el Beit HaMikdash, en qué parte estaba puesto el Beit HaMikdash. Y, digamos, hay opiniones de que se va a expandir el Beit HaMikdash y va a abarcar, por ejemplo, no sé si conocen Jerusalén, está el Har HaBayit, donde está el templo. Después, hacia el este del Har HaBayit está Har HaZetim, el monte de los olivos, que hoy es uno de los cementerios más importantes y más antiguos de Israel, que ya prácticamente no queda lugar. Y después tenemos Har HaTzofim. Har HaTzofim, el monte que se ve, desde ahí se veía todo el templo de distancia, estaba a una altura. Entonces Rashi comenta que el Beit HaMikdash, la explanada del monte, va a abarcar prácticamente el monte de los olivos, y también va a abarcar parte del Har HaTzofim. Y Rashi agrega algo interesante, porque el Har HaBayit con el Har HaZetim hay un valle en el medio, son montañas y abajo queda. Entonces dice Rashi que ese espacio se va a llenar de tierra, o sea que va a ser una explanada lisa entre el Har HaBayit y el Har HaZetim, el monte de los olivos, y el Har HaTzofim, como para que sea una gran explanada eventualmente, como está traído al respecto. ¿Cuál era la finalidad de este espacio inmenso que se exponía en ese momento y para qué era necesario? Entonces está basado en las profecías de Ezequiel, y que dice lo siguiente: y será en el final de los días, va a ser construida la casa de Dios, y van a ir a él todas las naciones del mundo, y van a decir, vayamos y subamos a la casa de Dios. O sea que todos los pueblos del mundo, todas las naciones del mundo van a ir a visitar el lugar. Entonces, el lugar tenía aproximadamente 2.250.000 metros cuadrados, ¿sí? Aproximadamente la explanada del monte tenía eso. Tomemos en cuenta que en un metro cuadrado entran 10 personas, en un metro cuadrado entran 10 personas apretaditas. Resulta entonces que en 2.250.000 metros van a entrar aproximadamente 20 millones de personas. No sé si entendemos la dimensión de lo que estamos hablando, y por eso la explanada debía ser, disculpen,
Entonces, por eso era necesario una explanada tan grande, porque va a venir tanta gente y va a ser esa construcción, el Beit HaMikdash y el Har HaBayit, va a ser el centro del mundo, ¿sí? El centro mundial, donde todo el mundo va a querer venir ahí, como dice el profeta Isaías, en Isaías, que dice, Be'alú Moshim Be'ar Tzion, que van a venir los salvados al monte Tzion y que todos van a hablar un solo idioma y hablar de un solo Dios, que el mundo va a ser un mundo armónico y que todos los seres humanos de la tierra van a reconocer, y el epicentro del mundo va a ser el Beit HaMikdash y el monte del templo. Por eso era necesario una explanada tan magnífica, tan grande, para que puedan, digamos, albergar tanta gente. También respecto a esto es interesante cómo que sumado a esa gran explanada, también dice el Talmud, que dijo Rabbi Eliezer Akafá, que en el futuro todos los templos y todas las casas de estudio, yeshivot y lugares de estudio de Torah, van a trasladarse a Israel. O sea, él dice en Babilonia, y un comentarista de la Torah explica que todos los templos en todos los rincones de la tierra y todos los lugares de estudio de Torah van a conformarse como parte del futuro templo de Jerusalén, y por eso en realidad la explanada sumada más todos los templos que se van a anexar ahí va a ser tan grande como Jerusalén actual. Toda Jerusalén va a ser como el Beit HaMikdash. Esto coincide con otra frase talmúdica que trae el Midrash, que en el futuro el Beit HaMikdash va a ser todo Jerusalén, Israel va a ser, Jerusalén va a ser todo Israel, y el mundo va a ser como la tierra de Israel. O sea, no va a haber lugar en el mundo que haya oposición a Dios, que haya en contra de Dios, porque la impureza va a ser erradicada de la tierra, como estudiamos al respecto en clases anteriores. Entonces, también esto está basado en un versículo que decimos todas las mañanas en el rezo, que va Biotí el arcochi, los traeré al monte sagrado, Besimachti bebete filatí, y me voy a alegrar con las casas de rezos, es decir, que ahí van a estar todas las casas de rezos del mundo, y Karele Jolamim, para ser llamadas para todos los pueblos, significa que todas las casas de rezos y todos los Beit HaMidrash, casas de estudio de cualquier parte del mundo, van a ser integrados al Beit HaMikdash, y por eso era tan necesario una explanada para que albergue aproximadamente 20 millones de personas, que no sé si hay algún espacio hoy en día, en la actualidad, de que pueda albergar tanta gente en simultáneo, y a su vez sumar a ello alrededor de esa explanada a todos los templos que construimos. Gracias a Dios, Tucumán también vamos a tener varios templos representados en ese momento, y por eso estamos expectantes. La pregunta ahora va a ser, ¿qué va a pasar con el Kotel HaMaaraví, el muro de los lamentos? ¿Qué va a pasar al respecto? ¿Cómo va a quedar en ese plano? ¿Sí? Entonces, hay una imagen anterior, Ari, que está a la explanada del templo, esta. Entonces hay dos opiniones. Por cuanto que Dios le juró al rey David que el Kotel HaMaaraví nunca va a ser destruido, el muro de los lamentos nunca va a ser destruido, entonces una opinión trae que la mayoría del espacio va a ser hacia el este, hacia el oeste, hacia el este, hacia el oeste, y el norte, que es el Maharab. Ahí no va a haber tanto espacio entre la muralla, o como vemos ahí, sino que el Beit HaMikdash va a quedar, y el Kotel va a ser parte del Beit HaMikdash donde estuvo siempre, como vemos acá. Pero Rashi no opina lo mismo, y dice no, que el Beit HaMikdash va a estar en el centro de Har HaBayit, no como está acá en esta imagen, sino va a estar en el centro. Entonces, si es que va a estar en el centro, tiene que ampliarse hacia el oeste,
¿sí? Para que quede más centrado. Entonces Rashi explica que el cótel, el muro de los lamentos, no, perdón, esto no lo dice Rashi, sino se entiende que el muro de los lamentos va a quedar en pie y va a quedar sujeto a donde está ahí dentro del templo, pero se va a ampliar más para allá, se va a correr esta explanada y el templo va a quedar en el centro determinado. ¿Ven? Acá tenemos una de las versiones, que tenemos hacia el sur, la mayor parte van a ser aproximadamente entre el sur y el norte, va a ser 1500 metros por 1500 metros, y el Beit HaMikdash está más hacia el lado del oeste, y vemos ahí que hay un espacio chico de 500 metros por, perdón, 250 metros, 500 amot, codos, que un codo es aproximadamente 50 centímetros, o sea, 250 metros por 250 metros. Esta es una opinión, y según Rashi, va a estar en el centro de la explanada, y entonces la parte del cótel va a quedar dentro de la explanada y se va a ampliar más hacia el Maharab, hacia el oeste, ¿sí? Este es un poco el gráfico que tenemos aquí delante nuestro. Sigamos la imagen. Ahora, la segunda parte, es el Ezrat Nashim, el atrio de las mujeres, que también va a ser muy superior a lo que era, o distinto, diríamos, más que superior, a lo que era en el segundo templo que había el Ezrat Nashim. Habíamos estudiado la semana pasada que ni en el tabernáculo que hizo Moshe, ni tampoco todos los tabernáculos que se construyeron después ya en Israel, ni en el primer templo había el atrio de las mujeres. Eso recién se constituyó en el segundo templo. La diferencia que hay entre el segundo templo y el tercer templo, ¿cuál es la diferencia del atrio de las mujeres? En el segundo templo había, a la entrada del Beit HaMikdash, había un gran atrio solamente al frente hacia el este, y ahí estaba el atrio de las mujeres, que tenía 4 depósitos o 4 lugares, mishkot, dependencias, que cumplían diferentes funciones, como estudiamos la semana pasada en el video que vimos, que decía una era la lishká de los nazarenos, la segunda de los leprosos, la tercera era donde se almacenaban las leñas, y la ¿Quiere que lo cuarta... veamos de vuelta? El video es cortito. Bueno, pues si Para querés, tener con mucho más... gusto. Sí, le da más... la segunda y la cuarta era donde se guardaban los leños, y en la otra, o sea, no sé qué dije, el aceite eventualmente, los aceites que se usaban para las ofrendas. Estas dependencias no tenían techo, eran sin techo. ¿Se ve bien? No se ve nada. Ah, no están viendo. Vamos de vuelta. Bueno, seguimos entonces. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a ser este atrio de las mujeres? Entonces, tenemos 2 opciones. Una opción es como es en los templos actuales. En los templos actuales, cuando entramos, vemos que el sector de mujeres en muchos templos está en la parte posterior del fuego. O sea, está el templo y hay una cortina, una separación, y atrás están las mujeres. Esa es una versión. Y otra versión tenemos en muchos templos, que el atrio de las mujeres rodea al Beit HaKnesset, donde están los hombres rezando. ¿Sí? Tiene de las 4 paredes, o de los 4 costados, o 3 costados cada templo,
cómo se organiza. Entonces, en el segundo templo, que fue la primera vez que había un atrio de mujeres, era como la primera versión de los templos, que estaba de un solo lado. Al este, a la entrada al Beit HaMikdash, estaba el atrio de las mujeres. Y en el próximo Beit HaMikdash, en el tercer templo, va a ser como la segunda versión, que el atrio de las mujeres va a rodear de las 4 paredes, de los 4 puntos, al Beit HaMikdash propiamente dicho, y se está establecido que va a tener de cada lado más o menos 50 metros, 100 amot, de cada lado vacío, digamos. El ancho total de eso va a ser más o menos 100 metros, porque después vamos a ver que la Azara también ocupa su parte, enseguida lo vamos a explicar. Y a su vez, aquí tenemos también otro aspecto muy interesante. Ahí está para compartir, ¿no? ¿Cómo? Que está listo para compartir el video de los templos anteriores, ¿no? Bueno, pero poné solamente esto de la Lishkot, si no se va a hacer un poquito largo. Dale, No, ponelo. igual es Adelante, escuchémoslo, excelente. Este templo, luego refaccionado por el rey Herodes, medía 161 metros de largo por 67 metros y medio de ancho. Bueno, tengamos este dato presente, ¿sí? Vemos El que no templo era en sí cuadrado, era está rectangular. compuesto por 3 partes. El Ezrat Nashim, o patio de las mujeres, que medía 67 metros y medio por 67 metros y medio, y en sus vértices tenía 4 grandes recintos, cada uno de ellos de 20 metros por 20 metros. También había un balcón superior que estaba destinado a las damas. Pasamos a describir a continuación los 4 recintos que se encontraban en el patio de damas. El recinto que está en el vértice sur-este se llama Lishkat Ashmanim, y era el depósito de los aceites y los vinos que se utilizaban durante las ofrendas. En el vértice sur-oeste encontramos Lishkat HaMetzoraim, el recinto donde los leprosos, luego de curarse, esperaban para traer su ofrenda en el altar y así purificarse totalmente. El recinto que se encontraba en el noreste se llama Lishkat HaEtzim, era el depósito de los leños para encender sobre el altar. Aquí, jóvenes Kohanim revisaban que estos no tengan gusanos o bichos. Y por último, en el noreste tenemos Lishkat HaNezirim. Aquí se cortaban el pelo aquellas personas que habían prometido ser un nazir o nazareno. Al finalizar el periodo de la promesa, traían una ofrenda y cortaban su pelo en este lugar. En el patio de las damas también se encontraba el pequeño tribunal, o sea, Sanedrín Aktaná, que estaba compuesto por 23 jueces. En todo el perímetro del Ezrat Nashim había un balcón que estaba destinado para las damas durante la festividad. Por último, vemos en el patio de las damas los 15 escalones que dan al Sha'ar Nicanor, portón de Nicanor, donde los levitas se paraban para tocar sus instrumentos durante las festividades. En ambos costados de esta escalinata hay 2 pequeñas habitaciones donde justamente los leviim o levitas guardaban sus instrumentos musicales. Bien. O sea, en el segundo templo los 4 recintos estos van a estar, pero va a ser de forma diferente. Así es. En primer templo, sí, o sea, no van a tener techo, los vemos ahí en las esquinas, en las 4 esquinas van a ver esos 4 recintos que van a ser sin techo,
y en el Tanaj lo llama el patio de el Ketoret, de los Ketorot. ¿Por qué? Porque en esos lugares se van a cocinar, por ejemplo, los nazarenos cuando tenían que cocinar parte de la ofrenda que tenían, entonces para que los humos subieran y o sea, no tendrían extractores, sino que por eso no tenían techos, porque ahí se cocinaba y el humo salía directo para arriba, y estas dependencias estaban, digamos, descubiertas. Pero interesante, en la muralla que rodea, vemos acá la muralla que rodea al Ezrat Nashim, uno piensa una muralla, bueno, una pared un poco más ancha. En realidad esta muralla tenía 6 amot, son 3 metros de ancho. Y arriba de la muralla tenía piso, porque arriba de esas murallas habían construidos aproximadamente unas 30 depósitos, dependencias, sí, con techo, para distintas funciones del Beit HaMikdash, como por ejemplo el depósito de la sal, el depósito de los cueros. Cada una de estas tenía aproximadamente 3 metros por 3 metros aproximadamente, y que estaban sobre la muralla del altar. Interesante, parecido a la muralla actual de Jerusalén, parecido que hizo el rey Yoyahim rodeando Jerusalén, la Jomat Yerushalayim, ¿sí? Que tenía, digamos, también una altura. La altura de esta muralla va a ser de 25 metros de alto, ¿sí? Aproximadamente. Vamos a notar una gran diferencia de este templo a los anteriores, que acá todas las dependencias grandes eran cuadradas, exactamente la misma medida de ancho por el largo. En cambio, como vimos recién, en el Ezrat Nashim anterior era 190 metros más o menos por 67 de ancho, era rectangular. En cambio, el Ezrat Nashim, como dijimos antes, va a tener 50 metros de cada lado. El Azará, que es donde ya vamos a entrar, también tenía 50 metros por 50 metros. Y el Ejal, que es donde estaban las dependencias, también tenía, porque era exactamente cuadrado, ya que es un Beit HaMikdash perfecto, tenía que ser cuadrado, y el número 100 es un número completo, como explica la Cábala, y por eso las medidas eran mucho más precisas que los templos anteriores. Había los portales, como tenemos al frente, los Shearim, que de entrada primero al Azará, esto por ejemplo, estos Shearim eran majestuosos. Primero que tenían 25 metros de alto. Para que tengan una idea, 25 metros de alto es un edificio de 9 pisos. O sea, llegaba al 9º piso de un edificio convencional actual, y a los costados tenía dos columnas magníficas de piedra, digamos, de mármoles, que eran tan altas como el mismo, y que estaban hechas con adornos y cosas muy, muy bonitas, para darle la imponencia que esta entrada tenía al Beit HaMikdash, y lo mismo la entrada que vamos a tener posterior. Esto era la entrada al atrio de las mujeres, la que estamos viendo ahora. Después entrábamos al atrio de las mujeres, y a más o menos a 50 metros estaba la entrada a la Azará, que es donde ya era propiamente el templo, y ahí solamente podía entrar una persona en estado de pureza, como estudiamos la vez anterior. ¿Correcto? Entonces, estas dependencias que había ahí tenían, como dijimos antes, más o menos entre 15 y 20 metros de estos 4 que estaban en los rincones, como dijo también en el video. Entonces, resumiendo el segundo templo, ¿por qué los judíos no lo hicieron si ellos ya tenían la profecía de Ezequiel? Ya Ezequiel le había enseñado la profecía de que cómo Dios quería el próximo templo. Él no le dijo segundo o tercero, dijo el próximo templo tiene que ser con estas dimensiones. Y los judíos no se animaron a hacerlo,
la mayoría del segundo templo era basado en las dimensiones del primer templo, con algunos detalles o algunos agregados, como por ejemplo estas 4 dependencias que hablamos que en el primer templo no había, o por ejemplo el atrio de las mujeres que en el primer templo no había, y así otros detalles más que en el segundo templo, o sea, hicieron una combinación entre el primer templo y el tercer templo, ¿sí? Tomaron parte de las medidas y de las dependencias del tercer templo, pero radicalmente era fundamentado en el templo que construyó el rey David y el rey Shlomo, que fue el primer templo que habían construido al respecto. A partir de ahí, o sea, a este lugar podían entrar, y como dijimos, digamos, todo judío podía entrar ahí. A partir de ahí entramos a la Azará, ya es un patio más interior. El Tanaj llama al patio de las mujeres el patio exterior, y al patio este que estamos ahora, que es la Azará, lo llama Hatzera Penimit, el patio interior del templo, en el cual también tenía él 50 metros de ancho por 50 metros de largo, como así también el ejal que tenemos a donde están esas palmeras, eso se llama el ejal, que ya vamos a ir en el próximo paso, también tenía 50 por 50. En este lugar principalmente estaba el altar externo, donde se hacían en él todas las ofrendas que traía el pueblo judío, tanto ofrendas públicas de todo Israel o ofrendas particulares de distintos tipos. Quiero comentar interesante que respecto a este lugar, al altar externo, que estaba hecho con una rampa, como vemos ahí, y se subía por rampa, no podía tener escaleras, como estudiamos la vez anterior, hay 100 preceptos en la Torá bíblicos referidos a este lugar. Distintos corbanot, distintas ofrendas, cómo se debía actuar, dónde debía salpicarse eventualmente la sangre. Hay 100 preceptos de los 613 referidos específicamente al Mizbeach, al altar, que como estudiamos la vez anterior, el altar es donde precisamente fue creado Adán, el primer hombre, donde fue la Akedah de Yitzhak, ¿sí? Donde fue lo que hizo Abraham e Yitzhak, y donde soñó Jacob la escalera que subía al cielo. Era en este lugar donde estaba el Mizbeach, y ahí va a estar establecido. También había un kior y un cano, que era una fuente para que los Kohanim se purifiquen sus manos y sus pies antes de empezar su servicio. También había un lugar, unas escalinatas, donde los levitas y los Kohanim y los levitas cantaban y tocaban los instrumentos. Había distintos instrumentos, 6 instrumentos en general, y hay diferentes opiniones de cuántos instrumentos de cada uno, trompetas, arpa, la lira, flauta, de cuántos de ellos se podían. Algunos eran ilimitados y otros tenían un límite, cuánto cantidad de cada uno, y era la orquesta sinfónica que mientras los Kohanim servían en el Beit HaMikdash, hacían las ofrendas, los Levíim, los levitas, cantaban y tocaban la música, y eso era todos los días, inclusive en Shabbat también, y era parte del trabajo que tenían que tener los levitas, que ellos para eso tenían que estudiar 5 años, una carrera para recibirse, digamos, estar en condiciones de ponerse a trabajar, les llevaba 5 años, hasta los 50. A los 50 años ya dejaban de ocuparse de este trabajo de cantores y demás, y pasaban a otras funciones como cuidadores, abrir los portones, ayudar en otras funciones, pero el límite que la Torá establece para los Levíim en esa orquesta era solamente hasta los 50 años. Ahí vemos al costado que esto es otra de las novedades
que tiene el tercer templo que no tenían los templos anteriores. En primer término había, ahí vemos dependencias, esa rosita y la amarilla, eran dependencias donde ahí se faenaban los animales y se preparaban los animales, que en los templos anteriores estaban al aire libre, había mesones con ganchos, acá van a estar en lishkot, en dependencias y depósitos específicos para el cuidado del mismo. Uno de los temas más complejos de comprender de la profecía de Ezequiel, cómo funcionaba, era que él trae que alrededor de esto, en la Azará, había un montón de otras dependencias que eran rectangulares, varias, y que eran de 3 pisos de altura. ¿Y cuál era la función? Era la función, digamos, cumplían comedores para los Kohanim, que ellos comían ahí. Los Kohanim tenían que comer mucha carne, porque de las ofrendas, que había ofrendas, que había una parte que era para los Kohanim. Entonces, los Kohanim, dice el Talmud, que padecían la gota por la cantidad de carne que ellos comían, ¿sí? O sea, el exceso de carne, y a su vez en la época del templo estaban descalzos al aire libre pisando mármol, que era frío eventualmente, y eso le provocaba eventualmente esta situación. Entonces, en el tercer templo van a haber comedores, van a haber dependencias de 3 pisos de altura, unas van a ser para los comedores que ahí coman los Kohanim, otras van a ser el guardarropa, ¿sí? Que los Kohanim no podían salir con sus ropas que servían en el Beit HaMikdash a la calle, irse a su casa con la ropa de trabajo. ¿Por qué? Porque las podían impurificar. Entonces iba a haber sastrería para que ellos se le hagan la ropa, y un guardarropa para que cada uno, antes de irse, vestuario para que se cambiara y dejara las ropas del Beit HaMikdash, del Cohen en el Beit HaMikdash ahí adentro, y así otras dependencias más, como vemos en la parte de atrás, detrás del azul, a los costados, vemos como un montón de dependencias más que cumplían diferentes funciones, o como vemos en las flechas, ven al lado del Eijal, estas cosas, que eran una construcción de 3 pisos con, digamos, una dimensión bastante grande, bastante cómoda, y justamente eso es lo difícil de entender, su ubicación, cómo era. Por eso a veces era complejo entender las profecías de Ezequiel con exactitud. Interesante que el Eijal, que es la parte más importante del Beit HaMikdash, a diferencia, tiene 3 diferencias a lo que tenía el segundo templo. En primer término tenía un gran ulam, un gran hall de espacio, como también la Azará tenía un gran patio, o sea, un gran hall de espacio, y también la altura del Eijal también era imponente, la altura que tenía, porque tenía 50 metros de ancho, 50 metros de largo y 50 metros de alto. Las paredes eran de 50 metros de alto, viene a ser un edificio de 18 pisos. Esa era la altura que tenía las paredes del Eijal. Entonces era una construcción majestuosa, imponente, se la veía de muy lejos también, y que en el segundo templo fue parecido, pero no tal cual, que así que era majestuoso, lo que hizo Herodes, ¿se acuerdan? Que era también muy alto, parecido a las referencias de lo que va a ser el tercer templo. En el Eijal, acá vamos viendo cómo hay, perdón, volví un poquito, vamos viendo, en el primer patio, el patio externo de las mujeres, que rodeaba la totalidad del Beit HaMikdash, ¿sí? La totalidad del Beit HaMikdash, ahí podían entrar hombres, mujeres, demás. En la Azará, que es el que está en el medio donde estaba el altar externo, ahí podía entrar solamente Israel
con estado de pureza. Si estaban impuros no podían entrar. En el Eijal, ya adentro de la casa, podían entrar solamente Kohanim. Ahí adentro solamente Kohanim. Y eso estaba conformado por, vuelva porque no está, en la imagen anterior, estaba conformado por un ulam de entrada, que ese ulam estaba, interesante la arquitectura que tenía, estaba forrada las paredes por listones de madera enchapados en oro. Va a haber una abundancia de oro increíble, así como los templos anteriores. Ya estudiamos que tenía un valor el primer templo de 70 millones de dólares por la cantidad de oro que decía, como dice el Midrash, que el oro Hashem lo creó para el servicio del templo, y ya que lo creó, le dio permiso al mundo para usarlo para otros objetivos. Pero el principal motivo por qué Dios creó el oro en el mundo era para embellecer el templo, como dice el Pasuk, Zekeli ve'ambeu, este es mi Dios y lo embelleceré, que fue la canción que cantaron los judíos cuando se salvaron de la partida del mar y vieron a los egipcios fallecidos y a sus enemigos que los perseguían. Dijeron, este es mi Dios y lo embelleceré. De ahí aprendemos que un templo, aunque sea hoy en día, la persona le tiene que poner, la comunidad le tiene que poner la máxima belleza que puede, en la medida de que la más importante tiene que ser el templo y más lujoso que nuestra propia casa. En la medida que la comunidad tenga recursos y pueda hacerlo, lo tiene que hacer de esa manera para que realmente sea un lugar bello y majestuoso, como era y como va a ser el Beit HaMikdash eventualmente en el futuro. En el Eijal había, como estudiamos, 3 elementos fundamentales. Estaba, ahora sí pasa la imagen, estaba la menorá, el gran candelabro de oro, estaba el altar para los inciensos, que también estaba enchapado en oro, y estaba la mesa, no está, volvé atrás, la imagen anterior, estaba la mesa de los 12 panes, como vemos acá. Qué interesante la mesa de los 12 panes, que se cambiaba de Shabbat en Shabbat, y así va a ser también en el futuro. Nosotros hoy en día, cuando comemos, recitamos después de la comida la bendición de gracia, Birkat Hamazon, que es una mitzvah de la Torá, porque Dios dice, Beajalta, Besabata, Uberachta. Comerás, te saciarás y bendecirás. Algunos dicen Ubarachta y te escaparás, pero el texto bíblico dice, y bendecirás a Dios, o sea, agradecer después de la comida, y por eso es una mitzvah tanto para hombres como para mujeres, bendecir cuando comemos pan. Siempre que se come pan, hay la bendición de... Antes de comenzar el Birkat Hamazon, se dice un versículo, Vaidaber elai ze hashulchan asher lifnei Amonai. Esta es, habló a Dios, esta es la mesa delante de Dios. Entonces, ¿qué significa la mesa delante de Dios? Aparentemente uno pensaría que se refiere al altar, donde se traían las ofrendas y se comía ahí. Rashi explica que no, que acá el Mizbeach a que se refiere era la mesa de los panes dobles. Y esto nos da una lección, que para qué venían los panes dobles, para qué venían estos lejem apanim, como lo llama la Torá, de 2 caras, era para hacer capará a Israel. Y eso nos enseña que nuestra mesa donde comemos, por eso antes de bendecir y agradecer a Dios, también es similar a la mesa del altar del Beit HaMikdash, que eran los panes, y que viene a expiar por nuestros errores. Entonces aquí aprendemos una lección increíble. Uno come, se satisface, se nutre, y a su vez simultáneamente con eso está teniendo la gracia de Dios, que a través, si él come lo que debe comer, y come como debe comer, o sea, no como un animal, sino conduciendo, dándose cuenta que está en el altar de Dios, entonces eso le expía
sus pecados, lo limpia y lo purifica. Esta es la enseñanza hoy en día, cuando comemos cada uno en su casa. Si la comida que preparamos está acorde con la Torá, bendecimos previo y bendecimos después, y comemos con la alegría y el respeto, especialmente en Shabbat, en Yom Tov, estamos no solamente comiendo y nutriendo nuestro cuerpo, también expiando y purificando también el cuerpo y el alma. Y por eso tiene que ver con esta parte donde estaba dentro del Eijal. Más adentro, ahora sí pasa la imagen, más adentro estaba el lugar sacrosanto, ¿sí? Como vimos antes. ¿Qué había en el lugar sacrosanto? Estaba el arca de la Torá, que dentro de ella estaban parte de las primeras tablas de la ley que se rompieron, las segundas tablas de la ley entera, y estaba el arca con los querubines, como vemos arriba, dos niños con cara, dos imágenes con cara de niños, con alas que se abrazaban, mostrando la unión entre el pueblo de Israel y Dios, y en ese lugar solamente podía entrar el sacerdote supremo una sola vez al año, Ahad Bashaná, en el día de Yom Kippur, para expiar y pedir a Dios por toda la humanidad y por el pueblo de Israel, que era un evento realmente increíble. Eso también va a estar en el tercer Beit HaMikdash como referencia de la misma. Y es lo interesante del tercer Beit HaMikdash a los anteriores, que en los dos anteriores, la Azará rodeaba totalmente a Leijal, a esta casa. De los 4 puntos cardinales había una muralla que lo rodeaba. En el tercer Beit HaMikdash, en la parte Maharab, ¿sí? Oeste, o sea, no va a haber pared. Va a sobresalir hacia el atrio de las mujeres. O sea, que el atrio de las mujeres sí lo va a rodear por entero, pero la Azará, que es la segunda dimensión, va a rodear a Leijal, a la casa, de las 3 paredes, pero en la parte de atrás esto va a sobresalir para afuera y va a tener también, como dijimos antes, aproximadamente 50 metros por 50 metros, como dijimos antes, que las medidas en el tercer templo van a ser exactas y cuadradas, o sea, todo va a tener 50 metros por 50 metros, lo mismo tenía la Azará, lo mismo el Kodesh, el Eijal y el Ulam que había dentro de ellos, y que de esta manera conformaba una cosa realmente majestuosa, increíble y espectacular. Ahora pasamos, esto es rápidamente, lo que sí vamos a pedirle a Dios, que este Tisha B'Av queremos que ya esté el tercer Beit HaMikdash, para que no nos tengamos que explicar nada, lo veamos con nuestros ojos y que, como dice Maimónides, basado en la profecía del Tanaj, que estos días de duelo, el día de la destrucción del templo, el 17 de Tammuz, se van a transformar en días de fiesta y alegría. No solo que se van a cancelar, sino que van a ser fiestas de alegría. Entonces Dios quiera que este domingo, que es Tisha B'Av, y está oficialmente para ayunar, vamos a estar de fiesta, Dios mediante, porque el Mashiach va a estar con nosotros. Este Shabbat es conocido como Shabbat Hazón, el Shabbat de la visión, porque la Haftará empieza con estas palabras, y es conocida el dicho de Rabí Israel de Bardichev, que en este día le muestran al judío el tercer Beit HaMikdash construido. Y él trae un ejemplo al respecto de un rey que le hizo a su príncipe pequeño una ropa hermosa, lujosa, y el chico no la cuidaba, revoltoso, jugaba la pelota y la rompió. Le volvió a hacer una nueva ropa y nuevamente la rompió. Entonces, ¿qué hizo el padre? Le hizo una tercera ropa hermosa, pero no se la entregó. Y le dijo, cada tanto se la mostraba, y le dijo, cuando aprendas a cuidarla, cuando sepas valorar el valor de esta ropa, entonces te la voy a regalar. Y cada tanto el padre se la mostraba. Lo mismo es la idea, Hashem nos dio el primer Beit HaMikdash y los judíos no lo supimos cuidar, no nos conducimos como había que ser, se destruyó. El segundo Beit HaMikdash también se destruyó.
Y también hay que agregar que los dos primeros Beit Hamikdash se destruyeron porque fueron hechos por la mano del hombre. Y la mano del hombre no es eterna y por eso tenían fecha de caducación. En cambio, el tercer Beit Hamikdash va a ser construido por Dios y por consiguiente va a ser eterno, ¿sí? Nunca más se va a destruir y nunca más va a haber Galut. Y justamente en este Shabbat le muestran a cada judío la construcción del Beit Hamikdash. Y uno puede preguntar, yo no vi nada. Tengo 65 años y nunca vi el Beit Hamikdash. Entonces responde al respecto que el alma de la persona sí lo ve. En las alturas, el alma lo ve. ¿Y qué sirve que el alma lo vea? El alma impacta en nosotros, aunque nosotros no lo veamos, pero sí moviliza acá abajo a la persona para que nos conduzcamos correctamente, como debemos conducirnos. Y esta conducta, por cuanto que viene de Dios, viene de arriba, no es una conducta efímera y pasajera, sino que es una conducta permanente. Y acá vamos a ampliar un poquito el concepto. El primer Beit Hamikdash es en referencia a nuestro padre Abraham. ¿Sí? Así está escrito. Abraham, que era el epítome de Abraham, bondad, Gesed. Gesed es dar de arriba hacia abajo. O sea, de las alturas hacia abajo. El que da al que no tiene. Entonces, el primer Beit Hamikdash fue construido y dado de arriba hacia abajo por la luz que provenía de arriba, y por eso en el primer templo estaba el arca de la Torá y había milagros permanentes, había Gilui Elokut, había espíritu divino, se veía la divinidad en el mismo. En el segundo Beit Hamikdash fue hecho por nuestro padre Yitzhak. Yitzhak era Geburá, restricción, limitación. Y Yitzhak, la función de él en su vida, ¿qué fue? Principalmente perforaciones de pozos para extracción de aguas surgentes. Ese fue el principal abodá, y la mística judía explica al respecto, la importancia y demás. ¿Qué significa? Que es de abajo hacia arriba, hecho por los hombres, pero de abajo hacia arriba y tiene limitación. Lo que venía de arriba era luz que penetraba en el mundo directa de Dios. Cuando se destruyó, no es que la luz interrumpió, sino la luz dejó de iluminar al mundo. Está, pero no ilumina al mundo. En el segundo, que fue nuestra obra, por eso en el segundo templo el arca de la Torá no estaba, ni tampoco había divinidad manifiesta, como estudiamos la semana pasada, porque era hecho por la mano del hombre y tenía sus limitaciones. O sea, uno era de arriba hacia abajo, el otro. La virtud del tercer templo es que es la cualidad de Jacob. Y dice el versículo, Titen emet le Jacob, dale verdad a Jacob. Jacob es la cualidad de la misericordia, que significa que usa los dos componentes. Toma la bondad, el dar, el gesed de Abraham, y toma la geburá de Yitzhak, que es la limitación y restricción. Ese es el concepto de misericordia. ¿Qué significa? Yo veo que no te mereces, pero a pesar de que no te mereces, hago una excepción, hago un acto de bondad y te doy para darte una chance. Ese es cuando hablamos una persona misericordiosa, es eso, que él ve, pero a pesar de eso combina ambas cualidades. Esto es lo que va a pasar en el tercer Beit Hamikdash, y por eso va a ser eterno. ¿Por qué? Porque se va a juntar la dimensión de arriba a abajo, lo que viene de Dios, la luz divina, con la dimensión de abajo hacia arriba, el esfuerzo del hombre, el refinamiento del mundo, la preparación para poder recibir la revelación de Dios, y consiguiente se van a amalgamar juntas, y por eso el hombre, siendo hombre, y el mundo siendo mundo físico, va a apreciar divinidad, va a ver a Dios. Kulam iruoti, dice Dios en el Tanaj, todos me verán a mí, y no va a enseñar un hombre a otro, todos van a aprender de mí directo. Significa que el mundo va a tener un cambio sustancial en la visión divina, y eso va a ser en forma permanente. ¿Por qué?
porque vino de arriba, pero también hubo el de abajo, el refinamiento que hicimos del mundo con cada mitzvah que cumplimos, con cada palabra de Torah que estudiamos, condicionamos al mundo físico que sea un gran receptor de la divinidad y mantenga su estado físico. Eso va a ocurrir en el tercer templo y eso va a ocurrir en el mundo entero. Por eso, el tercer templo está referido a Jacob, que es la cualidad de la verdad. La verdad no es cambiante, la verdad no caduca, la verdad es verdad, por eso la palabra emet interesante tiene 3 letras. La Aleph, la primera del abecedario, la Mem en el medio, que es la letra del medio del abecedario, justo la letra del medio, y la Taf, la última letra del abecedario. Eso así se escribe emet, para enseñarnos que la verdad es verdad del principio al fin y el fin no justifica los medios. La verdad tiene que ser siempre. El camino de Dios, el camino que nos lleva a la santidad, que nos lleva a la purificación, tiene que estar relacionado con la verdad y no puede haber ni corrupción, ni violencia, ni mentira, ni altanería. Todo lo que no es verdad y sustancioso no tiene que ver con la divinidad. Y esa va a ser la gran diferencia del tercer templo. Ahora pasemos al último tramo, que ya estamos en hora, cómo va a ser la división de la tierra de Israel. ¿Sí? Interesante. Dijimos antes, entonces, la cuarta parte es la repartición de la tierra de Israel, que va a ser en el final de los tiempos, y está explicado que Israel se va a expandir mucho, muchísimo, pero la tierra, el territorio israelí, en la primera, cuando Josué repartió Israel, la repartió bajo diferentes parámetros, pero a la tribu que tenía más miembros le dio parcelas mayores por orden divina, y la tribu de menores miembros, menores habitantes, le dio parcelas más chicas y se había dividido en distintos sectores. En el futuro van a arrancar del Líbano hasta el desierto Sinai, básicamente va a ser la tierra de Israel, y esa tierra de Israel se va a dividir en 13 corredores, en 12 para las 12 tribus, que van a tener mínimo una distancia de 75 kilómetros. Cada tribu va a recibir una distancia de 75 kilómetros, y la del media, la 13avo, esa va a quedar ahí va a estar el Beit HaMikdash en el medio, y va a estar donde van a vivir los complejos habitacionales para los sacerdotes y para los levitas, y también va a estar ahí la residencia del Nací de Israel, del rey del Mashiach, y otras cosas que son comunitarias. Esa franja de los 75 kilómetros va a quedar para ese espacio, y así va a ser dividida la tierra de Israel en el futuro, donde vamos a estar, y todas las tribus vamos a tener parcelas iguales, todas, porque vamos a entrar todas. Y lo interesante, a diferencia de anteriormente, que también los conversos que se adhirieron a Israel y que se agregaron, que cuando entró el pueblo judío a Israel con Moshe, ellos no tuvieron parte de la tierra de Israel, era solamente para Bené Israel, y los conversos le prestaban territorios, como los hijos de Yitro cuenta al respecto, los Levín, pero no tenían propiedad en las parcelas. En el futuro Beit HaMikdash, en el futuro Israel, diríamos así, también los que son conversos van a adquirir, se les va a dar a ellos porción en la tierra de Israel. ¿Y a qué tribu van a estar? Cada uno a la tribu donde él se formó, donde él aprendió a ser un judío, donde le enseñaron, él va a adherirse, va a ser parte de esa tribu. Si fue la gente de la tribu de Reubén que le enseñó y lo convirtió y le enseñó a ser un buen judío, entonces él va a estar sumado a ello, y así, esta es otra de las grandes diferencias que va a haber en la dimensión de la repartida de Israel, más allá
como dije antes al principio, que el Midrash dice que el mundo entero, el universo todo se va a expandir la tierra de Israel, que el mundo entero va a vivir en territorio yehudí, en territorio israelí, y la gente va a estar feliz de eso. ¿Qué significa territorio israelí? Eretz, ¿sí? Así dice el Midrash, dice el Talmud, el Hasidismo lo explica complejamente. Eretz significa Sheratzta la Asot Retzon Konea. Eretz viene de razón, de voluntad, que la tierra quiere hacer la voluntad de Dios. Y los ojos de Dios están sobre ella desde el comienzo del año hasta el final del año. Este suceso, que hoy pasa solo en Israel, de acuerdo a la Torá, y de ahí refleja bendición al mundo entero, eso va a pasar en el mundo entero. No va a haber un territorio del mundo que esté en contra de la voluntad de Dios, y los ojos de Dios van a revelarse y van a posar en todo el universo, en toda la humanidad. Entonces va a ser un mundo espectacularmente de bondad, de armonía, no más guerras, y por eso estamos escuchando últimamente, nos sorprendemos todos los días, revoluciones, protestas, cosas muy raras están pasando en el mundo, porque se está acabando el mundo de la mentira, se está acabando el mundo de la oscuridad, se está acabando el mundo de la corrupción, y viene el mundo de la verdad. Y por eso Hashem está imponiendo justicia en el mundo. El Emet tiene que florecer, y el Mashiach va a traer eso, justamente bondad y justicia a toda la humanidad, y va a ser un mundo de perfección. Dios realmente nos permita que seamos merecedores de gozar, disfrutar, y también seamos aquellas personas que estudiamos y que nos interesa y nos importa el tercer Beit HaMikdash, como dije al principio, y a través de estudiar las leyes del Beit HaMikdash estamos construyendo el tercer templo para que pronto lo gocemos, bailemos con él, con el Mashiach, y todos los judíos, los que están sepultados que van a resucitar, y los que estamos en vida que vamos a recibir al Mashiach con alegría, podamos juntos marchar a recibir este momento y a disfrutar del tercer Beit HaMikdash. Amén. 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 Y espero haber sido lo más claro posible. Son temas